Aleluya. Vamos a entrar a la consideración de la palabra del Señor y vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando ya. Esta es la cuarta reflexión sobre el tema de la bendición de la obediencia. Hoy queremos hablar de dos aspectos muy importantes acerca de la obediencia. Ya establecimos que la desobediencia trae consecuencias terribles en la historia de Adán y Eva. Pero luego vimos, por otro lado, la tremenda bendición que acarrea la obediencia a través de la obediencia de Jesús, que Él vino, nació y fue obediente hasta el punto de ir a morir y morir en la cruz del Calvario. Y su obediencia es nuestra redención y es nuestra salvación. Hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver con la importancia de obedecer a Dios completamente. Y lo triste y lamentable que es obedecer a medias. Y queremos ver también un segundo aspecto que es este de la obediencia. Para obedecer a Dios no necesitamos entender todo lo que Él nos pide, el por qué Él nos pide las cosas. Hay veces que es fácil entender las razones, pero va a haber ocasiones que nuestra mente no va a estar a la altura de los motivos de Dios cuando nos pide algo. Y para eso vamos a usar tres historias. La primera historia, luego usted la puede leer en casa, está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Si lo quieren anotar el pasaje, segundo de Reyes, el capítulo número 5. En este capítulo encontramos la historia de un hombre que se llamó Naamán. Naamán era general del ejército sirio. En ese tiempo el ejército sirio era el ejército más poderoso de la región y Siria era el país más poderoso de la región en ese tiempo. El general del ejército se llamaba Naamán. La Biblia dice que él tenía una posición política, económica, social y de prestigio muy especial. Pero hay algo que la Biblia dice acerca de este extraordinario hombre. Y dice que él era leproso. Es decir, tenía una enfermedad que para este tiempo en la historia era una enfermedad completamente incurable. Solamente un milagro de Dios podía cambiar el destino de muerte de una persona que estaba enferma de lepra. En la casa de este general trabajaba una jovencita hebrea. Mire qué importante es que nosotros podamos ser luz en el lugar donde estamos. En la escuela, en el trabajo, en el barrio, donde estamos, que podamos ser luz. Era una jovencita hebrea que trabajaba en calidad de esclava en la casa del general. En algún momento esta jovencita obviamente se enteró de la situación tan terrible de su amo que tenía lepra. Luego ella, como era la costumbre y era lo correcto, habló con la esposa y le dijo: mi señora, allá en Jerusalén, allá en Israel, hay un hombre de Dios, hay un profeta. Ese profeta se llamaba Eliseo. Y dice: si mi amo va con el profeta, el Señor lo puede sanar, allá en Israel. La esposa habla con Naamán y Naamán entonces prepara todo el viaje. Hace un grupo de personas para que lo acompañen, lleva muchos regalos, lleva muchos tesoros para ofrecerle al profeta a cambio de la sanidad. Llega a Israel y entonces se entrevista con el rey y le dice: hey, vengo aquí porque me dijeron que aquí Dios me puede sanar de la lepra. La reacción del rey de Israel fue de asombro, de miedo y de terror, porque dijo él: ¿qué acaso soy yo Dios para sanar a este hombre de la lepra? Y él entró en un tremendo predicamento, porque ese general, que era el que tenía autoridad en ese momento sobre el rey de Israel, porque Siria dominaba al pueblo de Israel, Israel era tributario a Siria, el rey entonces se alarmó. La noticia le llegó a Eliseo. Y entonces Eliseo le mandó un mensaje al rey, le dijo: no te preocupes, mándame a la persona y yo voy a tratar ese asunto. Entonces el general sale del palacio y se dirige hacia donde estaba
viviendo el profeta Eliseo. Antes de llegar, ni siquiera había llegado cerca de la casa. Eliseo sabía que ya estaba llegando más o menos cerca de la casa, y entonces le dijo a su criado: ve al encuentro de Naamán, del general, y dile lo siguiente. Eliseo no salió, mandó a su criado. El general venía con una gran compañía, con muchas riquezas, con muchos tesoros para ofrecerle al profeta. Pero el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a su criado, a su siervo, con esta noticia: dile al general que vaya al río Jordán y se sumerja en el río. Usted conoce la historia, 7 veces. Y si lo hace, diga conmigo, si lo hace. Mire, quiero que vea usted la importancia que juega la obediencia para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hay muchos aspectos que vamos a seguir hablando sobre la obediencia, no me quiero adelantar, pero quiero que vea el rol tan determinante que juega la obediencia para ver la gloria de Dios. Mire, Dios quiere hacer cosas tremendas en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas tremendas en nuestras vidas. Y un punto fundamental es mi capacidad y mi disposición de obedecer. Dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces, y entonces él va a quedar sano. Le da el mensaje. La reacción del general es de indignación y de coraje. De indignación porque él pensaba: yo, el general, un gran personaje, vengo aquí y el profeta ni siquiera vino a recibirme. Eso fue lo primero, se sintió indignado. No me trató bien, no me dio el trato que merezco como general del ejército más poderoso en este tiempo. Se molesta, y luego no solamente se indigna, sino que se enoja y dice: irme a meter al río Jordán. Allá en mi país hay ríos mejores que el río Jordán. Y sabe algo, era cierto. Había mejores ríos, menciona 2 ríos. Son mejores que este río del Jordán. Era verdad. Me voy a ir, y estaba bien enojado. Uno de sus siervos, con más cordura, con más sabiduría, le dijo: mi señor, no te esponjes, como decimos en Sonora, no te enojes. Mira, si el profeta te hubiera pedido una gran cantidad de dinero y un gran sacrificio y esfuerzo, ¿lo hubieras hecho? Sí, le dijo, claro que lo hubiera hecho. Pues entonces, ¿por qué no vas y te metes al río? Ya estamos aquí, hombre. ¿Qué puede pasar? Haz lo que el profeta te dice. ¿Cómo nos cuesta trabajo seguir instrucciones? No nos gusta seguir instrucciones, Cintia. Mira, es así, así, así. ¿Por qué así? Y uno está recibiendo a veces la instrucción, y en la mente ya está pensando de cómo hacerlo diferente. Así somos de difíciles los seres humanos. Y al rato viene el que nos dio la instrucción y lo estamos haciendo diferente. ¿Y por qué lo estás haciendo diferente? Porque, y damos 1000 razones. O sea, siempre nos creemos más vivos que los demás. ¿Sí o no? Regularmente así somos. ¿Por qué no vas y te metes, hombre? Naamán pensó que su idea de ir a los ríos de su tierra era una mejor decisión que la instrucción que le acababa de dar el hombre de Dios, el profeta. Para ser obediente necesitamos tener un corazón de mucha humildad. Obedecer no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es ir en contra de las reglas. Eso es lo natural. Luna, y aquí está Luna de nuevo, ¿no? 1 año, 8 meses, y ya tenemos que estarle diciendo muchas veces no, y sí, así, acá, y allá, y acullá, y jalándola, y moviéndola, y dirigiéndola. Porque si no hacemos eso, la tendencia de Luna es ir en contra de lo que es seguro, correcto y bueno para ella, en cuestiones de seguridad. Agarra cualquier cosa y se la mete a la boca. Y tenemos que enseñarle el no, no y no. Cuidado, esto, allá. Lo natural en el ser humano no es obedecer. Somos orgullosos, unos más que otros.
Obedecer requiere un corazón humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús era humilde y era manso. La humildad le permitía someterse a la autoridad del Padre y la mansedumbre le permitía al Espíritu Santo dirigirlo como él quería. Esa es la idea de manso, tener la disposición de ser dirigido por alguien. Lo contrario de manso es bronco, salvaje. Pero Jesús fue manso y humilde de corazón. Y Él nos pide que seamos como Él. Aprendan de mí. Naamán, todo un personaje arrogante, orgulloso, engreído, creído. ¿Cómo voy a seguir la instrucción que ese hombre me da, que ni siquiera viene a dármelo en persona, cara a cara? Le dicen, ten cordura, haz lo que te está diciendo, hombre. ¿Qué te cuesta? Ya estamos aquí, ya hiciste el viaje. Tú esperabas una situación más difícil, una petición más complicada. Te la está poniendo bien fácil. Adelante. Doblegó su orgullo. Diga conmigo, doblegar mi orgullo. Doblegó su orgullo y dijo, ok. No siguió la instrucción del siervo de Eliseo, que traía la instrucción de Eliseo, pero Dios usó la instrucción que estaba de acuerdo a la instrucción de Dios y le dijo, ve al río. Se tragó su orgullo y fue al río Jordán. Se metió al río. ¿Cuántas veces le dijo el profeta que se debería de sumergir en las aguas? 7 veces. No 4, no 5 y no 6. ¿Cuántas veces? 7. La obediencia completa, ¿cuántas veces requería? 7. Se metió al agua y yo he ilustrado muchas veces esta historia porque no deja de fascinarme. Naamán se metió una vez, salió. ¿Y cómo estaba su carne? Igual. Se metió segunda vez y salió. ¿Cómo estaba su carne? Igual. Se metió la tercera vez y salió. ¿Su carne? Igual. Bueno, me faltan 3. No, me faltan 4. Se sumergió la cuarta. Salió. Igual. 5. Igual. 6. Igual. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en la séptima? Porque su carne estaba como igual que al principio. O sea, no se le fue limpiando poco a poco para que él dijera, oh, ahí va, hasta 8 me meto. No, todo estaba igual. Llegó la séptima vez. ¿Qué hacer? Muchos de nosotros optamos en dejar de ir en la dirección que Dios nos dio cuando estamos a punto de recibir lo que Él dice que nos va a dar. Porque es fácil desanimarme cuando ya he hecho 6 intentos y nada ocurre. Todo está igual y a veces uno puede decir está peor. Pero Dios me dijo que si me sumerjo 7 veces voy a sanar. Pero ya llevo 6 y estoy igual. ¿Será que Dios me dijo lo que yo entendí que me dijo? Pero qué bueno que este hombre fue capaz de ir hasta el final en la obediencia. Y se sumergió la séptima vez. Y ahí se debe haber quedado un buen rato abajo. Con miedo de salir. ¿Qué va a pasar si salgo? ¿Cómo va a estar mi carne? Y ahí está abajo. Y salió. Y déjeme ser un poco imaginativo. Cuando salió, escuchó una exclamación de su gente como Luna. ¡Guau! Y él no abría los ojos y ellos empezaron a decir, ¡guau, qué tremendo! Y empezaron a aplaudir de alegría, ¡viva, bravo! Y entonces Naamán se animó a abrir los ojos y cuando vio su piel dice que era como la de un niño, limpia. ¿Qué hay detrás de esa sanidad? El poder de Dios que se mueve por la obediencia completa de este hombre.
Vamos a otro caso triste. Primero de Samuel capítulo 15. Este personaje se llama Saúl. Mire, Naamán era un pecador, era una persona que no conocía a Dios, era una persona que no era escogida por Dios, pero mire lo que obtuvo por su capacidad de obedecer. Él tuvo la opción de no hacerlo, pero qué bueno que decidió hacerlo. Saúl es el escogido de Dios, es el ungido de Dios, es el líder de Israel, etcétera, etcétera. Una tremenda posición en cuanto a lo político, a lo militar, a lo económico, pero también en cuanto a lo espiritual. Tiene una relación especial con Dios, con el Dios creador. Va a enfrentar a un ejército. Y entonces Dios le habla a Samuel, que era el profeta en ese tiempo y el líder espiritual de la nación de Israel, y le da esta instrucción. Dios a través de Samuel le da esta instrucción a Saúl. Saúl no sabía si ir y al ir qué iba a pasar en la batalla. Llega Samuel y le dice, Dios te dice que no tengas problema, Él te va a dar la victoria. ¿A cuánto le gusta oír eso? Dios te va a dar la victoria, lo cual no significa que no voy a tener que pelear. ¿Sí? Dios me va a dar la victoria, dígalo. Pero eso no significa que no tengo que entrarle a la guerra. Dios te va a dar la victoria. Y Dios quiere que hagas esto. Viene la instrucción. Dios quiere, en virtud de lo que Amalek ha hecho al pueblo de Israel en el pasado, y esa nación ha hecho al pueblo de Israel en el pasado, esto es lo que Dios quiere. Él quiere que extermines completamente a esa nación. El rey no debe de vivir, ninguna persona debe de vivir, ningún niño debe de quedar vivo, ningún animal debe de quedar vivo. Esa es la instrucción de Dios. Suena muy drástico, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios le dijo. Y no voy a ponerme aquí a explicar o a tratar de justificar por qué Dios pidió eso, porque Dios no nos dice, miren, te voy a decir por qué le estoy pidiendo esto. Dios no da explicaciones, diga esto, Dios no da explicaciones. Dios por eso es Dios, por eso es soberano. Y lo que Él hace, mi mente y la tuya no es capaz de entender hasta el fondo el por qué Dios actúa como actúa. Y Él no da una explicación, y yo no me voy a poner aquí a dar una explicación que Dios mismo no da. Pero la instrucción, ¿cuál es? Exterminio total. Nada va a quedar vivo. Nada va a quedar vivo. Ok, adelante. Y ahí va Saúl bien contento con el ejército, con la palabra y con la promesa. Van a agarrar, van a ganar, van a batallar, van a tener un conflicto, pero van a ganar. Van al campo de batalla, Dios le da la victoria. ¿Y qué ocurre? Cuando vienen de regreso del combate, ahí está el profeta Samuel esperándolo, llega Saúl y entonces lo primero que le dice Saúl al profeta Samuel es, he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Qué le dijo? He obedecido, he hecho todo lo que Dios me dijo. Se sentía muy satisfecho. Luego le dice Samuel, le pregunta, ¿y qué es ese ruido de animales, ese balido de ovejas y ese mugido de vacas que escucho? Y Saúl le dice, es que tuve una mejor idea que Dios. Ese es el problema de lo que está detrás de nuestra desobediencia, es que pensamos que tenemos una mejor idea que Dios. Es que tuve una mejor idea y el pueblo tuvo una mejor idea. Y sí matamos todo, pero cuidado con la obediencia parcial, la obediencia a medias. La obediencia parcial o la obediencia a medias en realidad es desobediencia. Haber obedecido hasta el 99 de los 100, pero en el 100, uno de 100 desobedezco, ya eso es obediencia parcial y eso ya es desobediencia. Y tú y yo
somos muy fácilmente engañados por el diablo con la idea de que podemos obedecer a Dios a medias. En esto y en esto y en esto, pero esto yo no creo que haya tanto pancho. Pero si Dios ha dicho algo, sí hay pancho. ¿Era correcta la motivación consciente de Saúl cuando dejó vivo a todos los animales esos? ¿Era buena la motivación? Sí. Le dijo, mira, es que esos animales, el pueblo dijo, hey Saúl, ¿qué te parece si perdonamos la vida a lo más selecto de del ganado, de las vacas, de los becerros, de las ovejas, y lo guardamos? Mira qué hermosos están, para ofrecérselo a Dios en sacrificio. ¿Sonaba bien? ¿Sonaba espiritual? Usted hubiera dicho que no. Probablemente tú y yo hubiéramos dicho, es cierto, qué buena idea, loco. Y alguien ahí de esos religiosos extremistas le ha de haber dicho, Saúl, el profeta dijo que Dios dijo aniquilación total. Ah, cómo eres exagerado tú, legalista, porque ahora sí nos dicen, o le dicen a las personas que quieren estar muy apegados a lo que Dios dice, se les dice ahora legalistas. ¿Cómo eres simple? ¿A poco tú crees que Dios no se va a agradar por esta idea que se me acaba de ocurrir? Y ese es el problema, pues. Y que Dios se va a gozar con todos estos animales. Mira qué bonitos. Y el pueblo entonces tuvo esa idea y a mí me pareció fabulosa. Y aquí está. Ah, y otra cosa, dijo. Le perdoné la vida al rey para que vea quién es el fregón aquí. Samuel se cruza de brazos, una profunda tristeza y preocupación invade su corazón. Y le dice, ¿por qué no obedeciste a Dios? ¿Te fijas? No le dijo, ¿por qué obedeciste parcialmente o a medias? Le dijo, ¿por qué desobedeciste a Dios? Y él le volvió a decir, no. Sí lo obedecí, no lo obedeciste. Y por tu desobediencia viene una consecuencia. Tu reino definitivamente va a ser quitado de tus manos. Tú trajiste esos animales pensando en darle una ofrenda y un sacrificio a Dios, y entonces viene ese versículo tan poderoso. Entiende esto, Saúl, y entendámoslo nosotros. La mejor adoración que le puedo dar a Dios es mi obediencia. El mejor culto que le puedo dar a Dios es mi obediencia, no mis talentos, no mis recursos, no mis habilidades, porque al final Él me las ha dado y Él espera que yo las use para su gloria. Pero lo mejor que yo le puedo dar, mi mejor adoración, de lo que Dios más se complace, es de mi obediencia y de tu obediencia. Se complace Dios tanto de la obediencia como se complace de todos estos sacrificios. Y entonces Samuel dice directamente, mejor es delante de Dios el obedecer que los sacrificios. Porque muchas veces nosotros tristemente usamos la religión, es decir, todo lo que envuelve las prácticas en el cristianismo, en el servir a Dios. Tú y yo sabemos cuáles son las prácticas que se espera que hagamos: orar, ayunar, leer la Biblia, venir a la iglesia, servir, ser generosos, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que se espera que hagamos y pensamos que eso es suficiente y hacemos esos actos externos, pero el resto, después de esos actos externos, nosotros vivimos como nosotros queremos, sin que nos dé mucho cuidado de lo que Dios diga sobre esas otras cosas que hacemos, porque ya están fuera del culto. ¿Qué es lo que decimos? Yo he escuchado líderes espirituales, de esos que usan sotana, que han dicho, es que en la iglesia yo soy el líder, pero fuera yo soy un hombre como cualquier otro. Yo lo he oído. Se lo escuché al que era mi pastor espiritual
allá en una iglesia que yo iba en la colonia Constitución en Obregón. Fuimos a la casa parroquial y eso es lo que escuché. En el culto soy la figura que está ahí, pero cuando salgo de ahí soy como cualquier hombre. Y no nos asustemos, no nos asustemos, porque muchas veces tú y yo somos igual. Es que ya fui, ya le canté, ya le adoré, ya le exalté. Yo creo que Dios ya está satisfecho con eso. Ya cumplí, ¿verdad? ¿Verdad que decimos eso? Ya cumplí. Pero Dios le dice, mira, Dios se complace más en la obediencia que en cualquier sacrificio que tú le puedas dar. Y luego habla de la desobediencia y Dios coloca la desobediencia en dos pecados que Él aborrece en gran manera: la idolatría y la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolo la obstinación. Cuando yo decido ir en contra de lo que Dios dice y hago lo que a mí me parece mejor y obedezco a medias, ¿cuál es el ídolo que estoy adorando ahí? Mi propio yo, mi propia idea. Por eso dice que como ídolo es la obstinación. ¿Cuál es el ídolo? Yo. Mi idea es mejor que la de Dios. Y conocemos el tremendo fracaso. Así es que Dios nos ayude a entender la importancia de la obediencia total. Diga conmigo, obediencia total. Obedecer a medias es desobediencia. La tercera historia que quiero ver la encontramos en Lucas el capítulo 5. Otra historia. La historia nos permite agarrar los conceptos y los principios de una manera muy clara. Voy a repetir los pasajes para los que los quieran anotar. Segundo de Reyes 5 es la primera historia de Naamán. Primera de Samuel capítulo 15 es la historia de Saúl. Y Lucas capítulo 5 es la historia última que nos va a ilustrar esta verdad importante de la obediencia. Dios espera que tú y yo le obedezcamos, que sigamos sus instrucciones, porque Él las da y no porque las entendamos necesariamente. Lo importante es obedecer, aunque a veces no entendamos. Y eso es un golpe muy fuerte para nuestro orgullo también. Es que a mí me gusta entender, es que yo no puedo hacer algo sin entender, es ilógico, es absurdo, es irracional y es cierto. ¿A quién se le ocurre? A Dios se le ocurre. Porque sus caminos son más altos que los tuyos y los míos, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pedro y sus amigos andan de pesca. Su oficio es ser pescadores. Amanecieron temprano o probablemente en la madrugada. Estuvieron ahí echando las redes. Fueron con mucho optimismo, con mucha confianza. Va a ser una buena noche de pesca. Y estuvieron toda la noche. Y dice la Biblia, Lucas 5, que no agarraron ni un resfriado. Por la mañana llega Jesús. Y entonces Jesús, cuando vio las barcas en la orilla, es decir, ellos ya estaban listos para irse a casa con las manos vacías. Un día completamente fracasado. Vio las barcas en la orilla y le dijo Jesús, ¿me puedo subir a una de ellas? Tengo una palabra que dar. Y Pedro le dijo, pues adelante. Se subió y le dijo, hazte un poquito para adentro. Se hizo un poquito adentro. Jesús era bien, la física la domina. Si se metía un poquito adentro, su voz iba a rebotar en el agua y entonces iba a servir como bocinas. Y empezó a hablar. No dice la Biblia que habló, pero habló a la multitud. Cuando terminó de hablar a la multitud, le dijo a Pedro, porque era la barca de Pedro, le dijo, Pedro,
boga adentro, boga mar adentro. Mire cómo, cuando uno se detiene a ver, hoy estamos con el tema de la obediencia y usted cuando tú tienes un tema en la mente, qué fácil es ver cómo la obediencia se va entretejiendo en toda esta trama, ¿no? Primera instrucción, boga mar adentro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Le preguntó por qué o para qué? ¿Le preguntó? No. Sencillamente lo hizo. Jesús le explicó para qué. Nomás le dijo, vamos para adentro. Y Pedro, bien obediente, ahí va para adentro. Había estado toda la noche ahí adentro. Cuando menos yo le hubiera preguntado, ¿y para qué, Señor? Pero Pedro ni eso. Bogó mar adentro. Aquí está bien, aquí está bien. Pedro se relajó y esperó. Ahora agarra la red y tírala. Y entonces Pedro sí abrió los ojos. Y entonces sí, su lógica actuó. Y no hay problema que nuestra lógica actúe. Señor, toda la noche intentamos pescar y no agarramos nada. Diga conmigo nada. Y nada significa nada. Dice un erudito en idiomas que nada viene del griego que se traduce nada. O sea, nada. Cero. Señor, toda la noche estaba hablando el experto en pesca. Jesús, ¿cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. El carpintero dándole una instrucción al experto pescador. Señor, toda la noche hemos echado la red, toda la noche. Y no agarramos nada. Y cuando él dijo eso, Jesús no dijo ni una palabra. Y yo necesito aprender eso. Cuando Dios me da una instrucción, Él no tiene el derecho de darme una explicación. ¿Oíste, Ale? Por eso es Dios. Escucha el comentario de Pedro y Jesús se queda callado. Le da una explicación, satisface la duda de Pedro, no. Le da una respuesta a la interrogante, a lo absurdo, según Pedro, lo absurdo de la petición de Jesús. Jesús sencillamente queda, por lo que leemos en el texto, queda en silencio. No le dice, ánimo, vas a ver la sorpresita que te vas a llevar. No, no le dice nada. Pedro, después de que le da ese razonamiento lógico, toda la noche hemos intentado y no hemos agarrado nada. Y ahorita en la mañana, que ya no hay peces aquí, la lógica me dice que aquí ya no hay peces. Mi experiencia me dice que aquí ya no hay nada. Imagínese una pausa. Y qué incómodo es el silencio, ¿no? Y Jesús viéndolo, y Pedro viéndolo, y nomás se oía la barca, el ruido del agua que golpeaba. Un canto de una gaviota. 10 segundos que le han de haber parecido una hora a Pedro. Esperaba una respuesta de Jesús y la respuesta de Jesús fue silencio. Él ya había dado una instrucción. Pedro estaba todavía con la duda, Pedro estaba sin una respuesta lógica. Y después de esa pausa, Pedro vuelve a abrir la boca y dice, ese suspiro de resignación, hermana Becky, ya que, o sea,
yo sé que aquí no hay nada. Pero porque tú lo dices. No lo entiendo, pero porque tú lo dices. Es ilógico, pero porque tú me diste una palabra. Es absurdo, pero porque tú me has dado una instrucción, lo voy a hacer. No porque estoy convencido. Dios no tiene problemas con eso. De que pueda tener toda esa lucha en mi mente. Al final lo que va a hacer que el poder de Dios se mueva va a ser mi obediencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, por no recibir una respuesta satisfactoria, hubiera tomado la decisión de no echar la red? Hubiera sido una obediencia parcial, porque llevó a Jesús al medio, pero no cumplió la segunda instrucción. Pero nomás porque tú lo dices, que podamos tener esa capacidad, nomás porque tú lo dices, tiró la red, se abrió, amplia, cayó, esperó a que se hundiera y entonces pues Pedro le dio el primer jalón, despacito, y volteó a ver a Jesús. Lo hice porque tú me dijiste. O sea, el que va a hacer aquí el ridículo no soy yo. Eso no está en la Biblia, aquí yo le estoy poniendo, ¿verdad? Un poco de mí. Y le dio otro jaloncito. ¿Te queda claro? No hay ningún testigo, pero tú y yo sabemos que lo estoy haciendo porque tú me dijiste. ¿Cómo estarían sus camaradas allá en la orilla? Oye, qué loco el Pedro. Porque ellos no escucharon nada de la conversación. Estaba Pedro solo. Y Pedro siguió jalando. Y ya cuando empezó a jalar el hilo, pues, últimamente, de una vez toda, de repente sintió peso y empezó a jalar. Y se tuvo que atrincar así sentado, se tuvo que atrincar en la barca y empezó a jalar la red. Y quiso empezar a subirla y la barca se hizo así. Y era una gran cantidad de peces los que se habían atrapado. Y como estaba la barca a punto de hundirse, le dijo a sus compañeros: vengan. Los otros se subieron a la barca, llegaron hasta donde Pedro y dice que llenaron la barca de todos. Date cuenta de lo que implica tu obediencia y mi obediencia. No se trata solamente de ti y de mí, se trata de un montonal de personas que uno ni se imagina que van a ser tocados positivamente a raíz de nuestra obediencia. No lo entendió Pedro, pero lo hizo. Y al final el resultado fue extraordinario, no solamente para él, sino para el resto de sus compañeros. Y el día que había empezado con la palabra fracaso, el día que había tenido el sello ahí de un día inútil, un día perdido por la capacidad de Pedro de obedecer, aunque no entendía todo, se convirtió en el día más extraordinario de sus vidas. Estamos en el tema de la obediencia, la bendición de la obediencia. Y hoy, con la ayuda de Dios, hemos querido dejar estos dos principios con respecto a la obediencia en el corazón y en la mente de todos los que estamos acá y de los que nos están siguiendo. No caigamos en el error de la obediencia parcial. Cuando Dios nos da una instrucción que tiene 3 pasos, no va a ser obediencia hasta que demos los 3 pasos. Si tiene 100 pasos, no va a ser obediencia hasta que demos los 100 pasos. Si damos 99 y medio, eso ya es desobediencia. Y segundo principio, para obedecer a Dios no es un requisito entender la instrucción. Es indispensable actuar de acuerdo a la instrucción que Dios nos da, aunque
no lo entendamos de momento. ¿Usted cree que Pedro entendió después por qué Jesús le dijo tira la red? ¿Lo entendió después, sí o no? Sí, dijo, con razón me dijo. Mi experiencia, mi lógica, todo me decía que no iba a pasar nada. ¡Wow! Pero obedecí. Y ahora entiendo por qué Jesús me dio la instrucción, una instrucción que en su momento me pareció del todo ilógica, absurda e improcedente. Ahora entiendo por qué me lo dijo. Pero ¿hasta cuándo lo entendió? Hasta que lo hizo. Entender para hacer, no necesariamente. Cuando se trata de Dios muchas veces es hacer para entonces entender. La mejor adoración que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia. Mejor es el obedecer que los sacrificios. No lo entiendo, Dios, pero porque tú lo dices. Porque tú lo dices. Póngase de pie. Aleluya. Obedecer a Dios requiere, exige, demanda de mi parte un corazón humilde y manso. Humilde para entender que Él es el Señor, Él es el que sabe. Él es Dios. Y manso para que en virtud de ese reconocimiento permitir que Él dirija mi vida. Dos cosas que humanamente hablando nos cuesta trabajo: humildad y mansedumbre. Pero por eso dice Ezequiel, en los días postreros, dice el Señor, yo voy a quitar de ustedes el corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne sensible a mi voz, a mi presencia, a mi dirección, y voy a poner mi espíritu en ustedes. Y el espíritu que voy a poner dentro de ustedes les va a ayudar a que sean obedientes, a que guarden mi palabra. Mire, es increíble cómo Ezequiel nos dice cuál es el propósito principal por el cual Dios nos va a poner el espíritu adentro, y es para que anden en mis caminos. Porque tú y yo en lo natural no podemos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nuestros corazones como creyentes, porque Él es el que nos puede dar la capacidad si se lo permitimos. Lléname en este día, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo. Haz que mi corazón desarrolle esas dos virtudes, humildad y mansedumbre. No es la petición de su pastor, es la petición de Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, no de su pastor, porque a lo mejor su pastor está muy lejos de ser manso y humilde. Probablemente es menso y bronco. Pero no le estoy diciendo que aprenda de mí. Yo estoy en la misma categoría que tú ahorita. Estoy aquí en la plataforma, pero Jesús me dice a mí, y probablemente a mí primero, en virtud de mi posición como líder, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego nos dice a la congregación, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. ¿Cuál va a ser el resultado de aprender de Él mansedumbre y humildad? Y hallarán descanso para sus almas. No quiero seguir predicando. Pero ¿cuánto quieren en esta mañana orar y decirle, Señor, ayúdame? Ayúdame a evitar el pecado de la obediencia a medias. Porque qué lástima es, qué desperdicio haberme propuesto obedecer a Dios casi en todo y al final regarla. ¿Usted cree que no fue bien frustrante para Moisés que al final por una rabieta no entró a la tierra de Canaán? Esa es otra historia. Pero por una rabieta, hizo un berrinchito ahí Moisés, viejo ya. Ni siquiera cuando estaba joven hizo esa rabieta. Ahora de viejo hizo una rabieta. Y Dios le dijo, sí, está muy enojadito. Como le dijo una vez mi esposa a Ricardo, que se echó una revolcada en el piso, una mulería. Está muy enojado.
quiere llorar. Y le dio un cintarazo de esos o un varazo que usamos una vara. Y primera y última vez, ¿verdad, mija? Dios le dijo a Moisés, está muy enojado. Pues para que se le quite no va a entrar a la tierra. No le dijo así con burla, ¿verdad? Pero uno puede imaginarse, ¿no? Eso te va a costar tu rabietita, mijo. 39 años con 364 días buenos, y en el 365 para hablar el 40 le dijo Dios, por una rabieta no vas a entrar, mijo. Que alguien me explique, dije el Derbez, ¿no? Y oró a Dios, Señor, sobre aquello que me dijiste, porque después siguió siendo bien obediente Moisés, sobre aquello que me dijiste. Dios le dijo, cállate, no saques el tema, dije que no vas a entrar y no vas a entrar. Está bueno, nomás decía, Señor. ¿Cómo poder vivir en obediencia? En mi fuerza, en tu fuerza no puedes. Pero Dios nos da de su gracia, de su espíritu, nos da de su palabra, de su presencia. Él quiere trabajar en nuestro corazón para ayudarnos a ser este tipo de personas. Hay más cosas que vamos a seguir hablando sobre la obediencia, pero por ahorita vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, estamos tan agradecidos por tus bendiciones sobre nuestra vida. Gracias por esta palabra, Señor. Una cuarta lección sobre el tema de la obediencia. Dios, la puerta a la bendición es la obediencia. Y hemos mencionado varios aspectos ya, Señor, sobre lo que implica la obediencia. Y hoy, particularmente, hemos aprendido del peligro que implica la obediencia parcial o a medias. Lo lamentable, el desperdicio de tiempo y de esfuerzo que implica la obediencia a medias, porque al final, delante de tus ojos, la obediencia a medias no la ves como obediencia a medias, sino como grasa desobediencia. Y luego, con la historia de Naamán, la maravillosa recompensa de obedecer hasta el final las instrucciones, de no darme por vencido a la sexta vez, sino ir a la séptima, porque la instrucción de Dios fue 7 veces. Y luego la de Pedro, el principio de que para obedecerte no necesariamente debo de primero entender qué me estás pidiendo y por qué me lo estás pidiendo. Pedro no lo entendió y a su lógica era irracional, improcedente la petición, la instrucción de Jesús. Sin embargo, aunque no lo entendió y aunque le parecía del todo improcedente, él lo hizo porque tú lo dijiste. Y el resultado fue asombroso. No solo para él, como padre, como esposo, como hombre de negocio, sino que el resto del grupo de pescadores fueron bendecidos. Sus familias fueron bendecidas, porque él fue capaz de obedecer, aunque de momento no entendía la instrucción. Después de que obedeció, él pudo entender, ya sé por qué, Jesús, tú me dijiste que hiciera lo que hiciera. Dios, ayúdanos, porque muchas veces tú no nos vas a decir cuál va a ser el resultado si hago lo que hago. Sencillamente nos vas a decir, haz esto. Y hasta que lo hagamos, vamos a ver la razón y vamos a ver el resultado. Ayúdanos a entender que tú eres Dios. Nosotros somos siervos, criaturas tuyas. Y ayúdanos, Señor, a desarrollar esas 2 virtudes que tú nos pides que desarrollemos. 2 actitudes que quieres que aprendamos de ti: mansedumbre y humildad. Ayúdanos a lograrlo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor, ayúdame? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, lléname para poderlo hacer. Deseo que Dios les bendiga, deseo que Dios les guarde, que tengan un excelente domingo.
Y no queremos despedir la transmisión sin cantar feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Berenice, feliz cumpleaños a ti. ¡Bravo! Por fin llegó a los 21 años, Bere, y la felicitamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que todos los planes de Dios se puedan cumplir en tu vida. ¿Alguien más cumplió esta semana, hermana Becky? Carla, mi sobrina, cumplió esta semana. Ayer cumplió año. Lucas Alonso, un sobrino, un primo de mi esposa, también cumplió año. Cualquiera persona en su familia, si cumplió año, hágale, llega Iván mañana. Que Dios les bendiga, dígale que deseamos lo mejor de Dios para todos. Si alguien ahí que nos está siguiendo en su casa o tú cumpliste año este día, un abrazo, una bendición y nuestros mejores deseos para ustedes. Bien, terminamos, disfrute el resto del día, Dios le bendiga y primero Dios, si usted no tiene una cosa mejor que hacer, aquí nos vemos el próximo domingo. Amén.